Muy buenas, bienvenido a esta tertulia, a este tiempo de amigos en el que mi amigo Willy López, pastor de Casa de Bendición, y yo comentamos el libro de los Salmos. Ya vamos por el capítulo 88, que no son pocos. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que muy bien. Contento de estar aquí y, bueno, disfrutando. Vamos ahí a pesar del Salmo 88, que es un poco depresivo. Sí, ¿verdad? Pero es muy interesante, pero luego vamos a explicar un poco, porque todo tiene un poco su porqué. Conociendo quién lo escribió y todo, pues tiene su porqué y no es una vivencia personal del autor. No es una vivencia personal del autor. ¿Le titulamos? ¿Cómo me duele? Como la canción, ¿no? ¿Cómo me duele el corazón, no? Sí. ¿Cómo me pica la nariz? Sí, Ahora que han otra. llegado los payasos a Daganzo. Es verdad que sigue en activo el circo, pero sin animales ahora, ¿no? Bueno, sí, claro, sí, la verdad es que me alegro. Creo que la mayoría de los animales los han mandado ahí a otro lugar de Madrid. Sí. Estamos viendo cómo los Salmos siguen siendo siempre un libro que muestra la realidad del ser humano, ¿no? Y una cosa que tú dices, y yo estoy bastante de acuerdo, es que la Biblia no oculta la condición del ser humano, que no es un libro solo poético, un libro solo de religioso, de inspiración. Por eso me cuesta mucho creer que en muchos aspectos, en muchos momentos el cristianismo ha querido quitarle importancia a la Biblia, como que bueno, es un libro de anécdotas, de moralejas, y bueno, como que no hay que darle tanta importancia. La Iglesia Católica se apoya mucho más, por ejemplo, en la tradición, en el tema de, bueno, pues en la interpretación de los maestros de la palabra. La Iglesia protestante pues cree que es la palabra de Dios, inspirada por Dios, y bueno, Lutero ya se inspiraba en la sola escritura, ¿no? Sí. De Lutero. Entonces, quizás sean los dos extremos, pero lo que no deja indiferente es que son historias reales que afectan al ser, que cuentan la historia del ser humano tal y como es, no esconden la realidad del ser humano en su relación con Dios y con sus semejantes, ¿no? Sí, yo creo que esto es lo interesante, por eso yo sigo diciendo, y lo he dicho aquí muchas veces, y tal vez soy cansino o le canso a la gente, pero que cada vez soy más creacionista que evolucionista. ¿Por qué? Porque el otro día había una persona hablando en el informativo acerca de la evolución humana, ¿no? Y yo digo, perdona, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está? Estamos viendo siglo XXI, tecnología increíble, la inteligencia artificial, cuidado. Hemos perdido la natural y vamos a intentar apoyarnos en la artificial, ¿no? Pero un país repartiéndose otro país, con la ayuda ahora de otro país, en el Congo, matanzas, violaciones, de todo, hambre, 200 y pico millones de personas pasando hambre en el mundo, avalanchas de gente que se mata. O sea, hemos evolucionado. Digo, pues si eso es la evolución, yo no la quiero. Digo, porque no es que estemos a mejor, es que estamos igual. Aquellos tiempos donde de repente se masacraba una ciudad, se conquistaba un territorio y tal. Yo he sido siempre muy fan de los nativos americanos, ¿verdad? Siempre me ha gustado, ¿verdad? Esa idea de libertad, de comunión con la ESA. Pero poco a poco, estudiando, me di cuenta que al final era la misma historia. Es decir, las tribus más fuertes invadían a las más débiles por los territorios de caza y por los recursos. Es decir, al final, las tribus más débiles eran siervos o desaparecían, porque las tribus más grandes, es decir, y me da la impresión que aquí ha ocurrido en América Latina con las tribus, que ha ocurrido en África con las tribus, ha ocurrido en todos lados. Entonces, seguimos siendo iguales. Y estoy hablando de 4.000, 5.000, 6.000 años. Todo es el ansia del hombre por ser como Dios, que sigue vigente y sigue igual, no ha cambiado. Entonces yo le digo, ¿dónde está la evolución? Es decir, ¿somos más solidarios? ¿Que hay gente solidaria? La hay. ¿Que hay gente buena persona? La hay. ¿Que hay gente que se preocupa por los demás y no tanto por sí mismo? La hay. Pero con una minoría. Sí, claro. La gran mayoría, la generalidad es yo, mí, conmigo. Y punto, ¿no? Entonces,
es lo mismo que pasaba, es decir, cuando hablamos de las monarquías, del vasallaje, de los reyes, de toda aquella gente que abusaba, que tenían derecho de pernada, que tenían un montón de privilegios sobre el pueblo. Hoy en día es parecido, o sea, no nos vamos a... Es decir, lo paga un poco más sofisticado, pero la situación es la misma. O sea, a mí, yo lo siento, pero a mí me deja alucinado, por ejemplo, cuando salen las fundaciones de los bancos ayudando a los demás y por otro lado, de forma paralela, desahuciando a gente y echándole de una casa porque la vida le ha dado la vuelta y no tiene posibilidades de pagar su casa y se la quitan. Y luego, por otro lado, una fundación. Digo, señores, a mí esto me suena un poco a esquizofrenia. Bueno, se llama daño reputacional, ¿no? Las grandes corporaciones tienen que tener una parte reputacional, de imagen, y por eso montan esas fundaciones que son puramente para blanquear su imagen, ¿no? Algunas invierten bien su dinero, pero la mayoría es para blanquear su imagen, igual que Estados Unidos con la famosa USAID, que la Agencia de Ayuda Internacional que se fundó en los años 60 para la cooperación internacional, se convirtió en un aparato político para lavar la imagen de Estados Unidos, ¿no? Y ha gastado 50.000 millones de dólares al año simplemente en lavar la imagen de Estados Unidos, un aparato político más, ¿no? Y para ahí veo cuando es que la política mete la mano en todos los aspectos de la vida, solamente con un interés, y ese interés suele ser mantenerse en el poder y acaparar los recursos, como tú has dicho, y esto viene siendo más sofisticado hoy, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Por eso, cuando tú dices, reclamas el creacionismo, y veo que mucha gente dentro del cristianismo nos comportamos de manera acomplejada, ¿no? Por miedo no, es que si yo digo que creo en Dios, es que eso va en contra de la ciencia me dice que es indemostrable, que entonces yo tengo que demostrar que Dios existe, en vez de que la ciencia tiene que demostrar que Dios no existe, por ejemplo, y entonces vivo acomplejado en el miedo a lo que me van a decir. Si yo digo que Dios existe, entonces que la evolución es un cuento. No, es que claro, Dios... Yo he escuchado este argumento. Utilizó la evolución como método para crear al ser humano. ¿Qué necesidad? Si crees en un Dios... Claro. ¿Por qué no vas a creer que sea capaz? Sí, ahora lo llamaríamos evolución bíblica. Evolución bíblica, ¿no? O sea, que si crees en un Dios, ¿por qué no vas a creer en un Dios todopoderoso? Entonces es un Dios que no es poderoso. O sea, Dios no es todopoderoso, entonces no es Dios. Entonces, vivimos en un acomplejamiento, o sea, muy acomplejados los cristianos por el hecho de no encajar, ¿no? Y cuando nos increpan o nos dicen, pero vamos a ver, yo creo en Dios, ¿por qué voy a pensar que Dios no es todopoderoso? Si ya creo en Él, que es un ser improbable según los ateos, entonces ¿qué vergüenza tengo que tener para decir Dios no solamente existe por sí mismo, que no necesita nada, sino que es capaz de crear el universo tal y como lo vemos? Entonces, vivimos acomplejados, Willy, o sea, realmente, ¿eh? Y yo veo que muchas veces los cristianos... Y veo ahora una contrarreacción que me está gustando, porque veo un poco lo que hablábamos del péndulo, ¿no? Un pequeño vuelta del péndulo en algunos aspectos de la sociedad, y veo a algunos cristianos definirse y perder el temor al qué dirán. Y me gusta, ¿eh? Claro, no, hombre, quiero decir, sabemos cómo son las redes sociales, que son una pared de fusilamiento. Totalmente, sí. Si dices algo... A ver, la evolución está ahí, lo que pasa es que en la mayoría de las ocasiones estamos hablando de adaptación, no estamos hablando de evolución, no hay un cambio de esencia. El cambio de esencia que la evolución proclama, de los peces a los reptiles, de los reptiles a los mamíferos, eso está por demostrar. Por eso se sigue llamando teoría de la evolución. Ahora, como nos obligan a estudiarla en el colegio, en el instituto... Y se da por probada, se da por cierta, por verdad, o sea, verdad, además más que una fe, más que la fe religiosa, o sea, es una certeza. Sigue siendo una teoría. Claramente. Claro, entonces quiero decir, por otro lado también el cristianismo en su tiempo fue como muy literal, ¿no? Entonces, quiero decir, creó Dios a los animales. Bueno, lo que hizo Dios creó las familias. Después de ahí tenemos subfamilias, tenemos un montón de más. Es decir, cuando dice felinos, pues felinos, ¿cuántos hay en el mundo? Hay un montón. Y luego, ¿cuántos desaparecieron? Pues todo el mundo habla de ese mar que cubrió toda la tierra, pero se niega... el diluvio universal.
qué curioso, ¿no? Todos sabemos que la Biblia nos dice que hubo, después del diluvio universal, hubo un cambio climático brutal, edad de hielo. Es decir, la Biblia no se esconde frente a los dinosaurios. Ahí habla del Behemoth, del Leviatán. Es decir, la Biblia no es un compendio de paleontología, ¿no? Entonces, pero los menciona, están ahí. Entonces hay muchas cosas. La Biblia no dice qué pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.3. Miles de años la tierra estaba desordenada y vacía. El hombre trata de de traer una explicación quitando a Dios de la ecuación, pero hasta ahora no lo ha conseguido. Es decir, que si el neutrino, que si la partícula divina, que si no sé qué, miles de millones de euros gastados en un aparato para que... Pero hasta ahora no se ha demostrado, entonces lo siento. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo en la evolución no veo una evolución, es decir, no hay evolución ni animal ni humana, y en el creacionismo sí veo un planteamiento, que es Génesis capítulo 3 principalmente, que se cumple hoy en día. Y estamos hablando miles y miles de años después. Entonces, me creo con lo que sí ha tenido consecuencia, con lo que sí se ha cumplido. Lo otro, pues espero que algún día me lo consigan demostrar de verdad. ¿Entienden? ¿Por qué? Vuelvo a decir siempre lo mismo. La ciencia tiene que trabajar con experimentos empíricos. Es decir, yo puedo duplicar un experimento en tiempo y espacio y entonces de esa manera puedo demostrarlo. ¿Alguien ha ido a aquella época y ha visto que las cosas eran como dicen que eran? No. Entonces, yo, como buen juez, que puedo serlo, aunque la gente me critique, ¿verdad? No me baso en indicios, me baso en hechos. Los hechos me demuestran que lo que la Biblia me explica acerca del hombre, no solamente en Génesis 3, sino en todo el tiempo, incluido el Salmo 88, es lo que está ocurriendo hoy. Lo que me quiere explicar la evolución, no lo veo. No lo veo. Así es. Fíjate además que nosotros te puedes acercar a Dios de muchas maneras. Puede haber muchos caminos para llegar a Dios, pero cuando uno llega a Dios y experimenta el amor de Dios, ya no necesita la razón, ya no necesita la convicción, ya no necesita que se lo expliquen, que le hagan un manual, que nadie tiene que demostrar que Dios existe, porque tú sientes y tienes una experiencia real con Dios. Y esa es la diferencia entre la fe y la religión. La religión es un convencimiento, es una serie de pautas, de enseñanzas, de doctrinas que uno adquiere con el tiempo y practica si quiere o no, pero la fe es una experiencia personal en la que te pueden tratar de convencer de mil cosas, pero tú experimentas a un Dios real. Y eso te lleva luego a querer conocer y aprender más de la palabra de Dios y a conocer más, porque somos seres del intelecto. Necesitamos cubrir nuestro intelecto, claro. Pero ante todo somos seres espirituales. Entonces, para mí lo más importante es en la parte espiritual de nuestro ser. Somos cuerpo, alma y espíritu. Igual que alimentas el cuerpo, igual que alimentas el intelecto, hay que alimentar el espíritu. Entonces, ¿ese espíritu cómo se alimenta? En una relación personal con Dios. Eso es lo que yo interpreto, ¿no? Entonces, está muy bien que el ser humano investigue, que intente demostrar, hay gente intentando demostrar que en el monte Ararat está un yacimiento donde puede estar el arca de Noé. Yo no necesito ver el arca de Noé, la Biblia me lo relata y digo, mira, es suficiente para mí. Entonces, por eso la Biblia es un compendio de libros, de vivencias, de experiencias que nos hablan, ¿no? de Dios. Dios también habla a través de la Biblia con nosotros, pero somos nosotros los que podemos al final tener una experiencia con Dios, aunque no sepamos la Biblia de memoria, ¿no? Claro. No, es que la Biblia es un libro de relación. Entonces, esto es lo que es. Es decir, tiene historia, tiene arqueología, tiene ciencia, pero no es un libro de eso. Es decir, es un libro de relación. Dios quiso decir, mira, esto es lo que hay. Y para eso os voy a ir mostrando personajes, etcétera, cómo vivieron, cómo se comportaron. ¿Para qué? Para que en muchas ocasiones vosotros hagáis lo mismo y en otras ni se os ocurra. Para que veáis que siempre, a pesar de todo lo que pase, siempre hay misericordia y perdón. Y que hay un final. Hay un final, hay una vida eterna, hay un juicio y hay un final
donde las cosas van a ser diferentes a este tiempo, pero iguales a como debieran haber sido antes de la caída, ¿no? Entonces, eso es la Biblia. Eso es la Biblia y eso es lo que nos quiere decir. En base a eso, nosotros tenemos que tomar, lógicamente, una postura. Es decir, por eso el gran error de algunas religiones es basarse en otros libros que no son la Biblia y que son interpretaciones de hombres. Por eso a veces el pueblo judío mete la pata, porque a veces abandona un poco la Torá y se centra demasiado en el Talmud. ¿Verdad? Que al fin y al cabo es interpretación, ¿vale? Rabinos muy sabios. Y tradición. Pero al final es eso, y te olvidas de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá te dice cosas muy concretas. Entonces hay cosas en Israel que no estarían pasando si se centraran en la Torá. Pero al hacerlo en el Talmud. Entonces, bueno, yo creo que lo que pasa es que el hombre siempre, para esto sí somos muy espabilados, para buscarnos las vueltas y buscar cómo podemos controlar, manejar a Dios y que lo blanco pase a ser negro y lo negro pase a ser blanco. Tenemos una habilidad impresionante. Pasamos por todas las caras de grises hasta que lo conseguimos. Hoy. Bueno, yo siempre digo que la Iglesia protestante, aunque es una iglesia muy fragmentada en mil diferentes doctrinas, tiene 500 años de historia. Claro. 500 años de historia, fíjate la cantidad de cosas que hemos ido añadiendo culturalmente. Claro. La Iglesia católica pues tiene 1800, 1700 años. Añadir, fíjate tú, la cantidad de tradición, historia. Pues que la religión judía tiene 5.500 años. O sea, entonces estamos hablando de una herencia, una cantidad de siglos donde se han ido acumulando costumbres, culturas, fiestas, cosas, hechos que han pasado, ¿no? A lo largo de la historia, que es normal que al final Jesús cuando llegó dijo, bueno, habéis oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Claro. Y al final se refiere a eso, ¿no? A la cantidad de costumbres, la cantidad de cosas que añadimos de forma religiosa, ¿no? Porque son la tradición. No es que la tradición nos dice esto, siempre se hizo así. No, yo digo, siempre se ha hecho así, pero no está mal hacerlo de otra manera, ¿no? Hay otras maneras de hacer las cosas que también están dentro de lo válido. Pero bueno, nos solemos agarrar mucho a nuestros rasgos culturales, ¿no? Y entonces vas a una iglesia de una cultura o vas a otra y no, es que siempre lo hemos hecho así. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Bueno, no sé, pero yo cuando llegué ya estaba, es como el experimento de los monos, ¿no? En una jaula y había un plátano que daba calambres eléctricos. Entonces, cada vez que se subía el mono a agarrar el plátano, les daba calambre a todos los monos. Entonces, fueron cambiando los monos y nadie se atrevía porque, claro, cada vez que subía un mono, apartaban de la escalera al mono, ¿no? Entonces, cuando ya no quedaba ningún mono al que le había dado un calambre, seguían sin dejar que nadie se subiera a agarrar el plátano, porque sin saber las consecuencias, sabían que no les habían dejado. Pero ya no quedaba ningún mono dentro de la jaula al que supiera por qué no se podía coger el plátano. Y así somos. Nos van quitando, nos van añadiendo y no sabemos por qué. Y arrastramos mucho bagaje cultural, mucho bagaje religioso, mucho bagaje doctrinal o enseñanza de costumbres o familiares, que ni siquiera tenemos la explicación. Sí, no, yo me acuerdo siempre de una historia que me contaban de una escuela de pesca súper famosa en Vigo, en Galicia, ¿verdad? Súper famosa. La mejor escuela. Te enseñaban todas las técnicas de pesca, te enseñaban todo acerca de redes, de barcos, de técnicas, todo. Solamente el único problema es que solo era teoría. Nunca habían salido a pescar. Así es, sí, claro. Es una historia, no existe la escuela en Vigo. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? A veces que en esto... Y bueno, ha pasado en todos los lados, pasa principalmente en España, lo vemos en la Iglesia Católica con todo el folclore y las romerías y todo, pero porque todo el mundo, no, es que mis padres, es que mis abuelos, y entonces como eso pues lo vamos haciendo, pero en la Iglesia protestante es muy parecido, es decir, han venido misioneros que han traído su propia cultura, y entonces se han ido haciendo cosas. Por eso, pues, en cierta manera, pues el luterano, el anglicano, ha perdido mucha esencia, ¿no? Ahora es ya más parecido, aunque lógicamente siempre hay un remanente en todos los sitios. Pero
Hablando de esto, es muy importante ver este Salmo 88. Este Salmo 88 fue escrito durante el tiempo de David por uno de los cantores de los hijos de Coré, que se llamaba Emán. Y lo que quiere él un poco no es su experiencia personal, ¿vale? Sino realmente lo que quiere decir es cómo reaccionamos frente al dolor, frente a la situación difícil, casi frente a la casi muerte, cómo reaccionamos, ¿no? Y es muy interesante verlo, pues ya digo, aunque parece un salmo deprimente o depresivo, realmente lo que está expresando el autor es nos quiere hacer reflexionar, ¿no? Recordamos siempre que estos eran cánticos. Emán junto con Asaf y otros, y Judutum y otros cantores eran los que llevaban la música y el canto en el tiempo de David. Y por lo tanto esto era algo que se cantaba. Por lo tanto, ¿qué es lo que quería hacer el autor? Conseguir que la gente reflexionara. Cuando todo te va bien, no tienes ningún problema. Cantas, bailas y lo que haga falta. Pero ¿cuál es nuestra reacción cuando las cosas van mal? Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? Y eso es un poco el Salmo 88, que, bueno, recrimina a Dios de todas las maneras habidas y por haber por qué está pasando lo que está pasando. Que él lo que hace es personalizarlo, lo hace en primera persona. ¿Por qué me está pasando todo esto, no? Sí, quizás un poco el mensaje de, a veces el pueblo de Israel, ¿no? Tenía esa especie de, ese sentimiento de unidad, ¿no? De una persona que habla con Dios. No solamente es el cantor o el rey, sino que a veces podía ser el mismo pueblo de Israel que estaba sufriendo, ¿no? Y de hecho muchos hebreos interpretan el capítulo 53 de Isaías como que el cordero sufriente es el propio Israel. Sí. Bajo mi punto de vista, no. Ya. Está hablando del Mesías sufriente. Pero tú preguntas a muchos hebreos, no, es que el Salmo 53 es Israel, ¿no? Ya. Bueno, podemos entrar en ese tema otro día porque es un tema interesante, pero quizás aquí está personalizándolo no tanto el cantor, no tanto incluso el rey, sino el pueblo que sufre a espada, claro, que sufre guerras civiles, luchas, persecución, y siempre estaban en el punto de mira, ¿no? De todo el mundo, de todas las culturas de alrededor, ¿no? Sí, la verdad que Israel, digan lo que digan, desde que se formó allí hace ya bastantes miles de años, desde su llegada a la tierra de Canaán, la verdad, bueno, antes de llegada a su tierra de Canaán, en el paso del desierto, donde tienen que pelear con 8 reyes, pero posteriormente siempre ha sido una historia de lo que gano me lo tengo que ganar. O sea, nadie me regala nada. Nadie viene y me dice, venga, esto es tú. No. Y esto, lógicamente, crea un carácter siempre defensivo, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre estás esperando, y hasta hoy en día pues ha pasado, pero es que durante el tiempo que estuvieron en la diáspora, en el exilio, en todos los países donde estuvieron fueron perseguidos. Lo más brutal fue el Holocausto, como todos conocemos, ¿verdad? Pero su estancia en España fue una persecución, su estancia en Portugal lo mismo, y en los diferentes lugares, incluso cuando ya tuvieron que salir hacia Argentina, hacia Guatemala, hacia Nueva York, en Estados Unidos, hacia esos diferentes países, su llegada allí fue la misma. Problemas. ¿Cuál fue el problema? Que Dios los bendijo, y un poco por eso los judíos en general han vivido en guetos. El famoso gueto de Varsovia es el que más conocemos todos, pero realmente en Buenos Aires era un gueto. Y en Brooklyn, que es donde viven principalmente los judíos en Nueva York, de la calle 1 a la 20, es un gueto, realmente, solo viven judíos, ¿no? Entonces, siempre han tenido como que vivir así, ¿no? Entonces, como que Israel siempre ha tenido que ser un gueto, y ahora, pues, prácticamente le pasa lo mismo. Sí, porque un gueto más grande. Sí, pero no deja de ser rodeado. Pero al fin y al cabo, Líbano, Siria... Ahora Jordania parece que les deja un poco más tranquilos. Egipto, por otro lado Gaza, Cisjordania, pero ya les llega desde Yemen más lejos, Irán. Es decir, siempre han tenido que vivir así. Entonces siempre ha sido toda su vida, siempre ha sido un poco un
un lamento. Un lamento, un tener que recurrir a Dios y decirle, Señor, ¿por qué permites todo esto, no? Fíjate que habla de cosas bastante fuertes, como tú has dicho, ¿no? O sea, dice que mi alma está hastiada de males, mi vida cercana al Seol, y habla de que, bueno, pues he abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, ¿no? Y fíjate que dice, me has puesto en un hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos, sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas, ¿no? Y bueno, sigue diciendo, has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación de ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Yo también veo, imagínate los apóstoles, ¿no? Que habían seguido al Mesías, habían visto resucitar, fueron llenos del Espíritu, mandados a la Gran Comisión y sufrieron todas estas cosas también. Sí. O sea, como parte del pueblo de Dios, ellos sufrieron el ostracismo por parte de sus semejantes, la persecución por parte del imperio, por parte de todos los regímenes religiosos, o sea, hasta la muerte, ¿no? Sí, o sea, sí. Nos podemos sentir así a veces cuando nuestros semejantes nos rechazan por ser hijos de Dios. ¿Cómo nos consolamos, Willy? O sea, ¿cómo debemos encontrar confort en el Señor más que nunca, ¿no? Cuando estamos siendo tanta oposición, ¿no? Cuando sufres persecución, cuando realmente la sufres, ¿no? Claro. Y aquí hemos tenido en esa silla ha estado Ted Blake hablando de la iglesia perseguida, cómo ellos se agarran en la oración, cómo ellos se agarran en el Señor, cuando no les queda nada más, ¿verdad? Claro. Hombre, ahí hay dos partes muy importantes. Hay ciertos países que todos conocemos, como China, Corea del Norte, Afganistán y otros, donde hay una persecución activa. Entonces, ahí te la juegas. Países como España o Portugal, lo que hay es una persecución pasiva. Es decir, paso de ti. O sea, me importa tres. Lo que tú me vayas a decir, lo que tú creas o lo que tú pienses, mantente dentro de tus cuatro paredes y no molestes. Que en realidad es una persecución pasiva. ¿Por qué? Porque no nos dejan expresar realmente. Lógicamente, ya he dicho, como las redes sociales se puede convertir en un paredón de fusilamiento, pues si se te ocurre decir algo de Jesús, de Dios o eso, eres una persona que seguramente te van a fusilar. Tanto en X como en Facebook como en los demás lugares. Entonces, la realidad es que funcionamos así, siempre ha ido así. ¿Cuándo dejó ser así? En el siglo IV, cuando el cristianismo se convierte en una religión y a partir de ahí quien la determina es el imperio y pasa de ser una relación con Dios a una religión que con el visto bueno del imperio y que simplemente se convierte en una serie de ritos, de liturgias y de cosas que tienes que hacer para cumplir, ¿no? Entonces, donde los pobres no tienen privilegios, los ricos tienen todos los privilegios que quieran, pero porque deja de ser cristianismo. Pero mientras el cristianismo fue cristianismo, siempre vamos a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje no gusta. Es decir, a los únicos que les gusta es porque hay un convencimiento del Espíritu Santo. Pero si no, de forma natural, es incómodo. El cristianismo no gusta y nunca gustó. El pueblo de Israel nunca gustó. Trajera o no trajera el mensaje de Dios, ¿no? El mensaje de la Torá. Y pasa lo mismo ahora con el cristianismo. Por eso digo, ¿qué ocurre en los países donde hay una persecución activa? Que el cristianismo es cristianismo. Porque vamos, no te la vas a jugar, no te vas a jugar la vida por un folclore, por una liturgia. Te la juegas porque hay una relación de verdad. Entonces hay un cristianismo activo y por lo tanto es perseguido. Y la gente tiene que vivir un poco escondida de decir y de vivir y de practicar algo que no le hace daño a nadie, sino al revés, le hace bien a la gente. Porque estamos hablando del amor de Cristo, de la obra del Espíritu Santo, del cambio de vida, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues lógicamente no interesa. Entonces, aquí en el Salmo 88, pues la verdad es que el salmista lo que más me impacta es cuando dice, que lo vuelve a decir luego en los versículos finales, me has apartado de mis amigos, o sea, no me has dejado a nadie, ¿no? ¿Cuál es el problema? Todo esto lo tenemos que ver en contexto. Claro,
¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel en algunos casos lo que estaba haciendo es apoyarse en sus amigos. Este salmo está a caballo entre David y Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Hizo pactos, compró caballos, pactos a través de matrimonios, etcétera, etcétera. Es decir, trató de diplomáticamente hacerse amigos. Y un poco se olvidó de Dios. Quitando los primeros años donde la sabiduría de Dios estaba sobre él, pero después la vida de Salomón fue así. Se apoyó en sus recursos, en sus propios recursos, claro, en sus propias habilidades, en todo. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues al final Dios permite que pierdas también los amigos. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que te apoyes en Él. Es decir, ahora, tú no quieres tener una relación con Dios, no hay ningún problema. No la tengas. Pero si dices que la quieres tener, te tienes que apoyar en Él. Porque en eso se basa la amistad. En que me apoyo en mi amigo y mi amigo en mí. Entonces, lógicamente, si para algunas cosas tiro de Dios y para la mayoría de las otras tiro de mí, de mis habilidades, de mis amigos, de los que me rodean, pues hay algo que no concuerda, ¿no? Sí, vivimos en esa esquizofrenia en la que los que tenemos fe la tenemos solamente por nuestra conveniencia, ¿no? Creemos en Dios, pero en ese Dios que solamente está esperando a que yo le llame para que me auxilie, ¿no? Ahora que estoy en problemas, Dios, ayúdame, auxíliame, sácame de este apuro. Y bueno, ¿quién te metió a ti en ese apuro primeramente? ¿Te metiste tú solo? Antes de meterte en ese apuro, ¿consultaste con Dios? ¿Le pediste ayuda? ¿Le pediste consejo? Siempre estamos queriendo, ¿no? Llamar a Dios para que venga al rescate, ¿no? Es como el teléfono de la esperanza, ¿no? Claro. Un teléfono que ya llamas cuando estás muy desesperado, ¿no? Pues ese es Dios para nosotros, ¿no? Entonces, esa esquizofrenia no puede ser de que queramos a Dios para unas cosas, pero para las otras no. Claro. Entonces tú lo has dicho bien, si te va la vida en ello, realmente vas a estar con Dios para todo. O sea, Hombre, es tu apoyo en todo y no vas a hacer nada. A la fuerza ahorcan. A la fuerza ahorcan, ¿no? Entonces, aunque a Dios no le agrada eso, pero a veces se conforma, ¿no? Dice, bueno, ya sé que no te queda otro remedio que acudir a mí, pero vamos a trabajar este área. Vamos a ver si establecemos un vínculo de amor y de confianza. Confía en mí cuando no esperes que te des siempre la razón en todo. Si te digo que no a algo, confía en mí. Ya. Te digo, si te estoy diciendo que por aquí no, créeme. Porque a veces, y creo que es un pecado feo, ¿no? No creer a Dios, ser incrédulos. Sí, sí. No, yo creo en Dios, pero no le creo. Claro. Creo en Dios, existe, pero no creo en su palabra. Ya. No creo en su palabra para mí. Entonces es llamar a Dios mentiroso. Sí. Y para mí eso es una falta de respeto. Sí, no, esta es la realidad. Por eso, ya digo, todo el planteamiento que está haciendo el salmista aquí es decir, ¿qué podemos hacer frente a toda esta situación? Ya. Y él describe la situación y la describe bien cruda. O sea, bien cruda. O sea, hasta los ojos me han enfermado de tanto llorar, ¿no? Es decir, estamos en una situación de crisis profunda, de dolor, de no ver salida. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Y aquí es donde está la cuestión, porque depende de lo que hagamos, así nos va a resultar. Es decir, si yo enfrento la situación, es lo que parece que el salmista, porque normalmente el salmo siempre suele terminar con unos versículos de ilusión, de luz, de decir... esperanza. De esperanza, ¿no? Pero este no. Este, como empieza, termina. O sea, arrasa. Entonces, cuando esta situación parece que no hay esperanza, parece que no hay salida, ¿cuál es tu reacción? Y yo creo que esto es lo que el salmista nos quiere proponer. Y claro, seguramente hay mucha gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que está pasando por esta situación. Una situación difícil, donde no ves salida, donde no hay... te has quedado llevas más de 2 años sin trabajo, no hay sueldo a casa, tienes que estar en las colas del hambre para esto, necesitas ayuda por todos los lados. Y cada día te levantas y dices, bueno, Dios, ¿dónde estás? Soy creyente, creo en ti, y ahora me falta dar el siguiente paso. Te tengo que creer a ti.
Es decir, ¿tú estás ahí o no estás ahí? Y este es el planteamiento de verdad de este salmo. Está pasando todo esto está tan difícil, todo esto está sin salida, pero ¿sigues estando ahí? Fíjate. Porque cuando siempre le pedimos a Dios que nos ayude y dice prioridad para ayer, o como los médicos, preferente. Es decir, Señor, deja todo lo demás que estás haciendo y atiéndeme que esto sí que está difícil, esto sí que está complicado. ¿Cuál es nuestra reacción cuando oramos y oramos y oramos y oramos y oramos con fe? Yo no voy a poner en duda lo contrario, ¿verdad? Pero no pasa nada. Dios no contesta. Dios está callado. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel en los tiempos de los macabeos cuando por 400 años Dios se calló? Entonces, claro, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la mala costumbre de no obedecerle a Dios inmediatamente, pero sí queremos que Dios nos conteste inmediatamente. Eso es. Y este es el planteamiento. ¿Cómo reaccionas? ¿Dudas de Dios? ¿Reniegas de Dios? ¿Buscas solución por otro lado? Y a veces buscas ¿dónde vas a buscar solución? El mejor sitio donde buscar soluciones es en los amigos. Pero dice, pero es que también me los ha quitado. También han desaparecido. Es decir, no solamente me los has quitado, sino que están en contra de mí. Entonces, ¿por qué? Y el caso más claro que tenemos es el libro de Job. Sí. El libro de Job, mientras fue rico, invitaba a todo el mundo a comer y a las fiestas y todo, Job era genial. Cuando le empieza a pasar todo lo que le empieza a pasar, primeramente su mujer, pero luego sus mejores amigos vienen a echarle en cara: mira, yo creo que el problema tuyo es que estás en pecado. Algo habrás hecho. Y algo has hecho y por eso estás como estás, ¿no? Es decir, los amigos se transformaron en enemigos o por lo menos en personas que no ayudaban nada. Es decir, entonces siempre en mi casa siempre me enseñaron: si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Entonces, esto es un poco el planteamiento de hoy para la gente que nos ve y que nos escucha. ¿Cómo reacciono cuando parece que Dios no está? Parece que Dios se ha ido, no me contesta, no, siento que el cielo es como una cúpula de hierro, que ahora está muy de moda, ¿verdad? Que no pasan mis oraciones a ningún sitio. ¿Qué hago, no? ¿Qué hago? Y bueno, pues aquí estamos tú y yo para ver qué hacemos. Pues una cosa que dice, y creo que va en lo que estás comentando, ¿no? Dice, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. O sea, mas yo a ti he clamado y mi oración se presentará. O sea, va a seguir orando. Sí, va a sí, permanecer en la oración. Sí, sí. O sea, Y clamo, o sea, eso todo. es, que no va a dejar de hacerlo. O sea, Claro. creo que es el primer paso a seguir. No desesperes, ¿no? Claro. O sea, aunque Dios esté callado, aunque no veas la mano de Dios inmediatamente en tu vida, ¿qué vas a hacer? Pues lo primero es seguir creyendo, ¿no? Confiando en Dios, ¿no? Claro, porque ¿cuál es el gran problema? Que a veces para nosotros es la oración es como la moneda que de pequeño echábamos en el futbolín, ¿verdad? Tirabas del tirador, ¿qué esperabas que sucediera? Que cayeran las bolas, Eso es. ¿verdad? Si no caían, pues algún gracioso había tirado una cajetilla de tabaco y había taponado eso, o más todavía, habían llevado todas las bolas. Y llamabas al dueño del bar, ¿verdad? Para decir, oye, mira, no ha pasado. Y eso es un poco lo que para nosotros a veces es la oración. Es decir, echamos la moneda y automáticamente tiene que haber una respuesta. Pero Dios, cuando te salvó, cuando te llamó hijo, no te dijo: a partir de ahora haz lo que te da la gana, que todo va a ir bien. Yeah. No te lo dijo. A mí por lo menos no me lo dijo. No me dio patente de corso, no me dio carta blanca para decir aquí todo perfecto, todo bien. Me dijo: sigues viviendo en el mundo hay aflicción, en el mundo hay enfermedad, en el mundo hay un montón de cosas y tú vas a vivir ahí. Entonces, por lo tanto, hay veces que todo va a ir bien
y hay veces que no va a ir tan bien y hay veces que va a ir mal. ¿Y qué vas a hacer? Porque yo no cambio. Yo sigo estando en el mismo sitio, sigo escuchándote, etc. Entonces aquí lo hemos dicho muchas veces, los tiempos en que Dios no nos habla, para mí son tiempos de examen. Es decir, porque en esos tiempos yo mismo me doy cuenta dónde está mi fe. ¿Qué ocurre? Es como, perdona, Willy, sí. es como ir en el coche y apagar la radio. Empiezas a escuchar tus propios pensamientos. Claro. Y a veces hay gente que con tanta música, con los auriculares, con tal, lo que no quieren oír es sus propios pensamientos. Claro. No quieren estar a solas consigo mismos porque si acaso se caen mal. Claro. Porque mucha gente se cae mal a sí misma. Y dice, para no escucharme, voy a ponerme música, voy a distraerme, voy a poner... Entonces están todo el día distrayéndose para no saber estar consigo mismo. Yo creo que es muy importante el saber estar con uno mismo, ¿no? Claro. Y en esos tiempos en que tú hablas del silencio de Dios también, uno debe saber en qué estado, en qué punto está de la vida, ¿no? Claro. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué es lo Claro. Entonces yo creo que es lo que tú dices, un tiempo de examen, ¿no? Sí, es muy interesante. Mira, el otro día en un informativo hicieron un experimento, ¿no? En diferentes países. ¿Cuánto tiempo aguantas en silencio? Y era muy curioso, los españoles entre 6 y 9 segundos, los japoneses los que mejor 15 segundos, pero eso es lo que había. Había excepciones, lógicamente, había gente que se podía tirar minutos y horas en silencio, pero este es el problema. ¿Por qué? Porque Dios sabe dónde está tu fe. Dios no necesita. Él sabe dónde está tu fe. Lo que Dios quiere es que tú sepas dónde está tu fe. Porque, volvemos a decir, cuando todo va bien, mi fe es fantástica. Mi fe funciona, ¡buah! Impresiono a cualquiera, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, a las personas en mi iglesia, les digo, ¿verdad? Cuando otro está enfermo, ¿cómo funciona nuestra fe? Confía en el Señor, Dios te va a sanar, Dios va a estar contigo. Digo, pero cuando estamos enfermos nosotros, qué difícil, qué mal lo pasamos, Y aunque alguien venga y nos diga, Dios te va a sanar, no, tú no confía en Dios. No sabes lo que estoy pasando, claro, no me puedes... No. Si tú estuvieras pasando lo que yo, entonces... y esto es ¿por qué? Porque la fe se prueba en el silencio. La fe se prueba en el silencio. Es increíble, pero Jesús tuvo dos momentos impresionantes. Uno es en el huerto de Getsemaní, cuando le dice a Dios, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí hay un silencio. Hasta que vienen a prenderle, hasta que vienen a llevárselo a la guardia del Sanedrín, ahí hay un silencio. Dios no le contesta. Y la otra, fortísima, para mí mucho más fuerte, es en la cruz del Calvario. Eloí, Eloí, lama sabactani. Es decir, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y hubo un silencio. Hubo un silencio que duró 3 días. 3 días duró el silencio hasta que de repente la piedra de la tumba se movió y Jesús resucita y vuelve. Pero hubo 3 días de silencio. Es decir, Señor, Jesús, no lo sé, esto es imaginación mía, ya es que como nos gusta. Bueno, pero está bien porque, Señor, si puede pasar de mí esta copa, y yo me imagino al Señor, al Padre diciendo, ya sabes ya te he dicho lo que tienes que hacer. Claro. Entonces muchas veces oramos porque no nos gusta lo que Dios nos ha dicho. Claro. Y buscamos otra respuesta diferente. Entonces, como que no te escuché la primera vez. A veces es que yo creo que te equivocaste, Señor. No me gustó como me dijiste. Entonces, o el Señor dice, ya te he dicho, ya sabes lo que tienes que hacer. Claro. Y muchas veces nos damos vueltas a las cosas diciendo, ya sabes lo que tienes que hacer. Señor, ¿quieres que haga esto? Ya lo sabes. Sí. No te Y voy a nos gusta mucho tirar de vellón. Claro. la prueba de fuego. Sí, Señor, sí. si las ranas crían pelo, eso es. Es que tú quieres que... Pero, y el Señor te dice, ya sabes lo que tienes que hacer, yo no te voy a obligar, no voy a insistir, ya te he dicho lo que quiero que hagas. Y muchas veces Dios te da a elegir, dice, oye, tú tienes las opciones.
¿Quieres bendición? ¿Quieres maldición? ¿Quieres tu camino? ¿Quieres mi camino? Estas son las opciones, tú eliges. Y muchas veces no hablamos en términos de cielo e infierno, porque me cripa mucho cuando veo a predicadores mandando al infierno a la gente por decir o hacer o condenar. Yo soy muy temeroso de mandar a nadie al infierno, pero creo que no es mi... Pero sí puedo hablar en términos de bendición y de maldición. Hay debates, oye, es que los tatuajes, Dios los prohíbe en la Biblia. No, es que la Biblia es el Antiguo Testamento, pero claro, porque eso ya en el Nuevo no lo menciona, Jesús no habla. Digo, mira, ¿cuál es la motivación? ¿Son para bendición o son para maldición? ¿Los haces por una moda? ¿Los haces por vanidad? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Vas a ir al infierno por hacer tu tatuaje? Yo no creo que vayas al infierno. Pero es de bendición para ti, para los tuyos, para tu familia, para los demás. El piercing, cosas modas que hay, ¿no? O sea, ¿realmente lo haces por algo edificante o por algo que no es edificante? Ya está. Entonces, en términos productivos, no tiene que bajar Dios a decirte está mal lo que haces, te voy a mandar al infierno, ¿no? Es algo que produce. ¿Produce bendición o produce maldición? Porque no hay términos medios. Entonces, cuando analizas las cosas de esta manera, dices, no, Dios no tiene que estar todo el rato diciéndome todo el tiempo. Hay muchas cosas que ya sabemos la respuesta. Claro, sí. Por eso siempre yo le digo a la gente, el problema de las cosas que haces no son las cosas que haces en sí, sino la motivación que te lleva a hacerlas. Entonces, ¿quieres ser parte de un grupo? ¿Quieres ser parte de la sociedad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues depende. Yo le digo... Una chica, cuando yo la veo con minifalda, a mí no me preocupa, ni me llama la atención, ni no me llama la atención. Me preocupa por qué ella se viste así. Y bueno, hay ahí, me supongo que miles de respuestas o eso. Pero eso realmente es lo que el problema con el piercing, con el pelo largo, yo que lo he llevado y todo, pues ¿por qué? Yo cuando llevaba piercing y llevaba pelo largo era porque porque no tenía muy claro quién era y quería ser parte de un grupo. Quería un poco diferenciarme del modelo social. Claro, estamos hablando de los años 60, ¿no? 70. Del siglo pasado. Claro, es decir, cuando todavía pues a mí me aplicaron la ley de vagos y maleantes un montón de veces por llevar el pelo largo y el piercing. Quiero decir, ahora tal vez está un poco todo fuera de contexto en eso, pero en aquellos tiempos sí era. Es decir, alguien con pelo largo pues era homosexual. Pues, si no es. Entonces había muchas historias de este tipo, pero siempre la motivación. Y aquí el salmista, la reflexión que nos trae es: ¿cuál es tu motivación frente a esto? ¿Cómo te quieres mover? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres que Dios haga? Porque de repente, hasta que no ha llegado esta situación a tu vida, no te has dado cuenta de dónde está tu fe, dónde está tu relación con Dios. Y podemos aplicarlo a una persona, podemos aplicarlo tranquilamente, como tú decías, al pueblo de Israel. O sea, pueblo, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde está tu relación con Dios? Vale, sí. Haces holocaustos, haces sacrificios, haces ofrendas, contemplas las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está tu corazón? Porque Dios dice que tu corazón está lejos de Él y que tu corazón ya no es de carne, ya es de piedra. Es decir, pasa lo mismo con nosotros. O sea, ¿por qué? Porque como creyentes, al haber una cultura evangélica, que en España no se nota tanto, en América Latina se nota mucho más, sabemos cómo expresarnos, sabemos qué decir, sabemos cómo incluso impresionar a la gente con lo que decimos, pero nuestra vida es un poco... Dista mucho de la realidad. Un poco diferente, ¿no? Y esto es un poco lo que Dios quiere traer. Por eso a veces Dios trae silencios prolongados en nuestra vida, que lo llamamos también desiertos, ¿verdad? Donde parece que Dios ha desaparecido, que Dios se calla, pero lo está haciendo por nuestro bien. Parece mentira, como esa película que hay por ahí, es por tu bien. Pues, pero es verdad, lo está haciendo ¿para qué? Para que nos demos cuenta dónde estamos y qué tenemos que cambiar. Pero esto funciona así, es decir, yo conocí una persona que de repente un día se le paró el coche, lo llevó al taller
y el mecánico le dice, no, se ha parado el coche, no sé, se ha subido la temperatura y se ha parado el coche. Dice, ¿cuántos años llevas con el coche? Dice, 5 años. Dice, ¿y le has cambiado el aceite alguna vez? Dicen, hay que cambiar el aceite. Es decir, pues tienes el aceite que no es aceite, es grasa. Sí. Se ha solidificado porque hay que cambiarlo cada cierto número de kilómetros. Entonces es lo que Dios nos quiere enseñar. Es decir, ¿cómo está tu motor? ¿Cómo está tu motor? ¿Funcionas por inercia? ¿Lo llevas tú? ¿Funciona por ímpetu? ¿Cómo estás funcionando, no? ¿Por qué? Porque situaciones como estas de silencio de Dios, de enfermedad, de situaciones complicadas, de amigos que te abandonan, etcétera, etcétera, las vas a tener a lo largo de toda tu vida. Y tienes que plantearte cómo va a ser mi relación con Dios cuando todo esto pase. Porque desde ahora ya digo que no todo va a ir bien, porque no funciona así. No todo Entonces es importante, ¿no? Es importante, y por eso es muy interesante este salmo, el planteamiento que hace, que ya digo, no es un planteamiento personal de Emán, sino es un planteamiento general, ¿no? ¿Qué haces? Fíjate que también hablamos de oír la voz de Dios. A veces hay tanto ruido en nuestra vida que no la distinguimos. A veces hay tanto ruido, hay tanta distracción, hay tanta que la voz de Dios pasa desapercibida. Y muchas veces, fíjate, la parábola de las vírgenes sensatas y las insensatas, se les cerró la puerta de las narices, perdieron el tren. El tren pasó, y no te hablo, vuelvo a hablar del cielo y el infierno. Estoy hablando de la bendición. Sí. La bendición a veces pasa por delante de nuestra vida y la dejamos escapar porque estamos atentos a otras cosas y perdemos oportunidades de bendecir a otros, de ser bendecidos nosotros, por no estar atentos, por no estar pendientes, por no estar escuchando la voz de Dios. Y a veces ese silencio, como tú dices, nos ayuda a estar esperando, atentos, claro, a la voz de Dios. No llega, pero llegará. Y estoy preparado para cuando llegue. Igual no pasa nada, igual no llega, pues quizás no hizo falta que llegara, pero tú estabas preparado. Es como el vigilia, el atalaya. Está deseando que no pase nada, claro, pero su trabajo es avisar, estar pendiente de si pasa, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es un poco, como hemos hablado aquí alguna vez en broma, de los seguros, ¿no? Uno paga el seguro que no queriendo usarlo nunca. Claro. Lo pagas porque primero la ley te obliga, pero no estás esperando cobrarlo, ¿no? El otro día bromeaba con el del banco que me quería vender un seguro de vida. Y yo le decía, pues no vas a dar en hueso. Dice, no, es que además uno lo voy a cobrar yo en caso de que pase algo. Digo, oye, uno lo paga sin esperar cobrarlo nunca, ¿no? Porque quieres vivir para siempre. Con la relación con el Señor es estar pendiente, porque yo digo siempre, lo que Él tenga que decirnos es más importante que lo que tenemos que decir nosotros a Él. Siempre. Y a veces no funciona así en nuestra vida, no aplicamos esa enseñanza. Hablamos, oramos, bla, 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 pero no escuchamos. Claro, ese es el gran problema. Y una sola palabra de Dios, una sola palabra, como el centurión, di la palabra y será hecha. Claro. O sea, ¿para qué vamos a andarnos con discursos? ¿Para qué vamos a andarnos con discusiones? Si tú quieres decir la palabra, la dices, y es una realidad. Pero estamos muy distraídos a veces con nuestra propia voz. Claro. Y no atendemos a la voz de Dios, ¿no? No, por eso que a veces tenemos que tener cuidado en las iglesias donde tenemos muchas actividades. ¿Por qué? Porque a veces acostumbramos a la gente a tener actividad y mientras están en esa actividad las cosas van bien. Los días que no hay actividad, las cosas no van tan bien, ¿no? Eso pasó mucho con las personas latinas que vinieron de su país, en sus países donde había prácticamente todos los días culto, de lunes a domingo. Entonces, ¿cuál era su historia? Trabajar, salían de trabajar al culto. Y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Cuando vinieron a España, de repente las iglesias en España no tienen tantas actividades. ¿Qué hago el día que no hay culto? Pues Dios sigue estando ahí, pero yo me busco, y algunos pues se desviaban, dejaban de asistir, etcétera, porque de repente estaban desubicados. Siempre tenemos que entender que pase lo que pase, el único que va a estar siempre ahí es Dios. Siempre. Nos pueden meter a la cárcel, nos pueden dejar aislados, podemos estar en una multitud, todo, el único que va a estar ahí es Dios, y es lo que importa. Y es lo que importa, ¿por qué? Porque es la solución
a nuestros problemas. Lo que pasa que sí tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que la solución de Dios no tiene por qué ser igual a la solución nuestra. Porque nosotros cuando oramos lo que le decimos a Dios es, tienes que hacerlo así. Esta es la forma en que lo tienes que hacer. En tiempo y en forma. Tú no tienes ni idea, yo te lo digo, esto hay que hacerlo así. Y entonces, y de repente Dios dice, me callo, me callo, y a ver, y de repente pues, y de repente pues, estiramos la palabra de Dios, tergiversamos un poco la palabra de Dios para que nos consiga llevar al lugar que queremos que sea nuestra respuesta. Y Dios dice, no lo veo, ¿no? No lo veo. Y se calla. Y esos son a veces los silencios de Dios, pero es porque somos muy cabezones. Y creemos que sabemos más de lo que sabemos, que hemos vivido más, y luego pues allá Dios, pues fíjate, yo todo lo que he hecho por ti, todas las actividades en la iglesia, todo lo que he trabajado para ti, todo lo que conozco de la palabra, todos los estudios bíblicos que tengo, le vamos contando todo y sí, ya lo sé, pero sigue siendo un neófito cabezón, que te gusta hacer las cosas a tu manera, sin dejar que yo te diga, porque yo sí sé cómo se deben hacer. Así es. Willy, gracias. Nada. Se nos ha quedado el 88, vamos al 89 la semana que viene. Sí. Gracias a vosotros por seguirnos y os dejamos la compañía de Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Hasta pronto.